Hola chicos, buen día. Espero que anden bien. Vamos a dar el comienzo ya al segundo trimestre. Ya subí las notas, ya mandé, ya se enterarán. Igual no son notas, recuerden, son eh, conceptuales, digamos. Lo más importante, recuerden, de todo esto es que nosotros aseguramos una continuidad pedagógica, es decir, que yo les pueda dar clases y ustedes puedan aprender. Lo mínimo que sea, porque este año es muy complicado. Lamentablemente venimos avanzando a un ritmo mucho más lento del que vendríamos en un año normal, un año escolar regular. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Es lo que nos toca. Entonces les decía, vamos a empezar con el segundo trimestre. Este trimestre es muy interesante porque abarca los distintos conflictos mundiales. Y este programa, el programa de la materia de este año, Historia de Cuarto, es sumamente interesante y sumamente importante porque es la historia del siglo XX. Yo considero personalmente que el siglo XX es el siglo más importante y trascendental de la historia de la humanidad. Es el siglo en el que ocurren la gran mayoría de los conflictos y procesos y fenómenos que marcaron para un antes y un después en la historia de la humanidad. Tenemos las dos guerras mundiales, tenemos la Guerra Fría, tenemos el periodo entre guerras, tenemos el nazismo, tenemos el fascismo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, la crisis de los misiles en Cuba, la revolución cubana, la revolución rusa. Todo esto ocurrió en el mismo siglo. El descubrimiento, perdón. El desarrollo de Internet, el desarrollo de los satélites, el alunizaje, la llegada del hombre a la luna. Todo esto ocurrió en el mismo siglo, el siglo XX. Es decir que es un siglo cargadísimo de eventos históricos, cargado de hechos importantísimos. Lo que vamos a analizar hoy es directamente continúa del último que habíamos visto, que fue la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa. Vamos a empezar a analizar un periodo de la historia fundamental, muy interesante, muy importante, que es el periodo de entreguerras. ¿A qué se llama periodo de entreguerras o qué es el periodo de entreguerras? Bueno, es una etapa histórica que va desde 1918 a 1938. ¿Qué pasa entre esos años? El fin de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que ese periodo de los años 20 y los años 30 es conocido como periodo de entreguerras. Y es un periodo en el que ocurrieron un montón de cosas tanto en Europa como en Norteamérica, como en Latinoamérica. Y nosotros vamos a tratar de analizarlas todas. Pero hoy vamos a hacer un pantallazo general. En el siguiente video vamos a analizar tres fenómenos puntuales de este periodo que son el ascenso del nazismo, el ascenso del fascismo y la caída de la bolsa de Wall Street, que son, a mi parecer, tres de los hechos más importantes o tal vez los hechos más relevantes de este periodo de entreguerras. Que insisto, está cargado de hechos históricos, pero bueno, no podemos analizarlos todos. Vamos a ponernos un poco en contexto. Los años 20 empezaron con una Europa devastada, con una Europa destruida, completamente arrasada por los efectos y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La gran mayoría de los países involucrados habían quedado completamente devastados, completamente desabastecidos, con economías en crisis, con pérdidas millonarias de hombres, de pérdidas materiales, pérdidas económicas, y con sociedades completamente golpeadas desde un nivel social y desde un nivel psicológico. La guerra afectó psicológicamente a todo el mundo. Entonces estos países europeos estaban con crisis económicas, con inflaciones altísimas, con una caída en su desarrollo tanto económico como industrial, como social, como militar, sin precedentes. Los países neutrales no sufrieron tantas consecuencias, especialmente Estados Unidos, y aprovechaban esta situación, y ahora sí estoy hablando específicamente de Estados Unidos, para enriquecerse. ¿Cómo se reconstruyó Europa? ¿Cómo empezó la reconstrucción de Europa, el proceso de reconstrucción? Mediante créditos externos, mediante ayuda financiera, mediante préstamos. ¿Qué país va a otorgarles créditos y plata a los países europeos que necesitaban reconstruirse? Estados Unidos. Es por eso que en los años 20 Estados Unidos experimenta un crecimiento y desarrollo económico total. De hecho, es este periodo entre guerras y posteriormente el fin de la Segunda Guerra Mundial lo que va a posicionar a Estados Unidos como la superpotencia económica que sigue siendo hoy en día. Gracias en gran parte a esto, a que se hizo cargo, digamos, entre comillas, de la reconstrucción de Europa, asegurándose así un financiamiento a través de la deuda externa que tenían estos países importantísimo. Bien, los años 20 para Estados Unidos fueron muy buenos, como les decía, son conocidos como los felices años 20. Es una época en la que el desarrollo económico e industrial fue cataclísmico.
subió muchísimo. El nivel de vida, la calidad de vida de la gente subió muchísimo, pero aquí hay que hacer un paréntesis. El progreso económico era buenísimo, el desarrollo económico era muy bueno, Estados Unidos tenía mucha plata, pero el problema era la redistribución de la riqueza. El problema era la distribución de esa plata. Sí, generaba mucha plata Estados Unidos, pero ¿quién se la quedaba? El 5% de la población. De hecho, como dice acá el libro, yo les voy a mandar ese material. El 5% de la población ganaba más que el 60% de la población pobre. Es decir, que en la pirámide social la riqueza que entraba a Estados Unidos se quedaba concentrada ahí arriba. Las bases y las clases sociales medias y bajas no recibían nada. Y además hubo otros problemas en la sociedad estadounidense en este momento, que es un recrudecimiento del racismo. En el siglo XX se potenció el sentimiento nacionalista, el nacionalismo, que ya lo vimos. Y se empezó a echar la culpa, o se empezó a odiar mucho más todavía a los extranjeros, principalmente a los afroamericanos, a los negros. Entonces empezó a recrudecer la violencia racial y el racismo. De hecho, en 1918 se sancionó una ley en la que dicen que a los inmigrantes no deseables los podían expulsar y desterrar del país. Y esta es la época en la que resurgen grupos racistas de supremacía blanca, que son antisemitas, anti-afroamericanos, anticatólicos, que son los grupos como el Ku Klux Klan. No sé si escucharon hablar alguna vez de ese grupo. Es un grupo de gente que se visten todos con túnicas blancas y capuchas blancas en punta, que marchaban con antorchas, quemando cruces católicas y matando afroamericanos y extranjeros. Los mataban, los torturaban. Era un grupo que tuvo mucha actividad en los años 20 y antes también, en 1890, en 1900, 1880, que era un grupo bastante numeroso y actuaban matando, torturando y golpeando extranjeros. O sea que los años 20 fueron muy positivos por un lado para Estados Unidos, pero muy negativos desde un punto de vista social, muy primitivos, muy retrógradas. Además, como les decía, la pobreza era general. ¿Qué es lo que pasaba en los años 20 en Latinoamérica? En Latinoamérica los años 20 fueron difíciles principalmente por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Ustedes recuerden que tanto Argentina como el resto de los países latinoamericanos, eso ya lo vimos, tenían economías agroexportadoras, economías basadas en la exportación de la materia prima. Ahora, cuando estalló la guerra, las fronteras se cerraron, los puertos se bloquearon, no hubo más comercio de materias primas. Entonces los países latinoamericanos tuvieron que buscar salidas alternativas para su desarrollo económico. Y ahí entramos en un proceso de sustitución de importaciones, de industrialización por sustitución de importaciones. Este periodo en la historia para las sociedades latinoamericanas es de una pobreza muy acrecentada. Vamos a concentrarnos específicamente en Argentina ahora. Una pobreza en las calles generalizada. Ocurría el mismo problema. Ocurría el mismo problema. La redistribución de la riqueza estaba concentrada en las capas más altas de la sociedad y las capas más bajas no recibían nada. Entonces, esta época es ver el surgimiento de partidos políticos radicales, reformistas, opositores. En Argentina surge la Unión Cívica Radical, que buscaba destronar a la oligarquía del poder y buscaba cambios radicales para mejorar las condiciones de vida de las clases medias y las clases bajas. Es un periodo de la historia en el que la clase baja, los trabajadores, los pobres, casi no existían. Eran millones, pero nadie los veía. No tenían voz ni voto, no tenían personería política, no podían votar, no podían participar de asambleas, no tenían derechos, eran completamente ignorados. Y es una época en la que Latinoamérica estuvo marcada bastante por la pobreza y por la injerencia de intereses extranjeros sobre sus territorios, Inglaterra y Estados Unidos más que nada, que querían controlar y dominar la economía latinoamericana. Con respecto a Europa, además de la destrucción que ya les había comentado, vio el surgimiento y el avance de dos ideologías totalitaristas extremadamente peligrosas y extremadamente dañinas para la humanidad, que fueron el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Dos ideologías que se caracterizan por ser racistas, homofóbicas, extremadamente nacionalistas, autoritarias, dictatoriales, no creen en la democracia, no creen en la libertad, creen que al pueblo hay que gobernarlo con una mano de hierro. Solo unos pocos capacitados, según ellos, la élite o la gente realmente capacitada. El nazismo fue encarnado por Adolf Hitler, mientras que el fascismo fue encarnado por Benito Mussolini, en Italia. El avance y el desarrollo de estos dos movimientos los vamos a ver detenidamente en el próximo video que voy a subir, junto a lo que pasó en 1929, que fue la primera crisis del capitalismo, la caída de la bolsa de Wall Street.
La bolsa de Wall Street es esta bolsa de valores donde la gente invierte plata confiando en una compañía. Si a la compañía le va bien, las acciones suben de valor y vos ganas más plata. Si le va mal, tus acciones pierden valor y vos perdés plata. Lo que pasó con la caída de la bolsa fue muy interesante. Lo vamos a analizar en el siguiente video. Con respecto a la sociedad, también fue una época en la que surgió la cultura de masas y las tecnologías masivas. La radio, por ejemplo, fue el boom de la radio, el boom del teatro, la ópera. La cultura de masas es esta cultura que se generó entre los sectores sociales más bajos y los más pobres. Les decía, la prensa gráfica, el cine mudo, las películas de Charles Chaplin, por ejemplo, y los medios de comunicación fueron los que fueron moldeando la cultura. Ellos decían lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que les gustaba, lo que no les gustaba a las sociedades de Occidente. Así que fue una época muy interesante, fue una época bastante revolucionaria para la historia de la humanidad, digamos. Bien, esto vendría a ser lo que vamos a hacer hoy, por ahora. En el próximo video, como les decía, vamos a analizar estos 3 hechos puntuales fundamentales de la historia del siglo XX, que son el ascenso del nazismo, el ascenso del fascismo y la caída de la bolsa de Wall Street. Cualquier duda o consulta, saben de contactarme. Yo les voy a escanear en PDF todo el capítulo. Estaría bueno que lo vayan leyendo, porque es muy interesante. Les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo.